buenos días, amable audiencia. Hoy es 25 de marzo del 2023 y así inicia la emisión número 9 de este subprograma radial Azodegua Informa. Un espacio informativo que lleva de manera veraz, objetiva y oportuna la información generada en el acontecer diario del magisterio del departamento de La Guajira, el acontecer de lo que tiene que ver con la academia, con la educación en general y con todo lo que de alguna u otra manera afecta a la comunidad educativa en el departamento de La Guajira y en el orden nacional. Como de costumbre, nos acompaña hoy nuestro señor secretario general de Azodegua, el compañero Daniel Herrera, y en el control máster, el gran William de la Rosa. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, compañero Milán. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que sábado a sábado se conectan en esta emisora y las demás que nos multiplican. Hoy es que, usted lo ha dicho, sábado 25 de noviembre, de marzo, no vaya a terminar el año antes de tiempo, oiga. Sábado 25 de marzo, es que tengo un evento en noviembre y ya lo estoy preparando. Oiga, está muy adelantadito usted, muy precoz. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, nuevamente, vea, hoy sí tenemos presencialmente, después de muchos sábados, a nuestro secretario de Prensa, Comunicación y Propaganda, además es el director del programa. Fueron 3 nomás, oye. Azodegua Informa. Pero la ausencia se siente. Que hace ausencia, y cuando la ausencia es buena, entonces se siente mucho más. Hoy entonces tenemos una agenda muy importante. Bastante rica, como siempre. Sí, como usted lo ha dicho, el informe nacional, cómo va la negociación del pliego, porque es importante que los maestros vayan conociendo, vayan leyendo poco a poco el pliego, que todavía no ha arrancado la negociación. Más adelante le decimos qué día arranca y cómo va a ser ese proceso. Y por último, pues el informe departamental, que realmente no tenemos buena noticia, porque siempre es decirle los problemas que están pasando, pero no decimos la solución. Sin solución. Sí, señor, pues tenemos entonces esa agenda que acaba de escribir nuestro secretario general y esperamos pues que sea del agrado de todos y todas en sintonía el día de hoy. Son exactamente las 9:01 minutos de la mañana y así inicia su espacio radial Azodegua Informa. Bueno, para sacarle provecho al tiempo, vamos a escuchar del orden nacional ese informe que sábado a sábado nos viene dando nuestros ejecutivos nacionales y tendremos en primera instancia el informe del editorial del día de hoy del programa Encuentro a cargo del compañero Carlos Rivas Segura, presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE. Un especialísimo saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Deseamos informarles que gracias a la labor que ha venido haciendo el Comité Ejecutivo de FECODE, logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyera lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Tenemos una normal contradicción y diferencia frente a una palabra que dice que propenderá por presentar un proyecto de acto legislativo y nosotros creemos que hay que quitar esa palabra y colocar una palabra que sea mucho más taxativa, más clara, es presentará y no propenderá. De igual manera, esto nos demuestra que la Comisión de Alto Nivel ya viene trabajando en materia del SGP y lo que se ha hecho es que se ha presentado lo correspondiente con canasta educativa, el costeo y vamos a entrar al tema de la financiación. Pero un hecho significativo para la Federación es que varios parlamentarios nos acompañaron en poder incluir en el Plan Nacional de Desarrollo lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones y en la consecutividad que nos da la posibilidad de que podamos modificar el término y que podamos hacer una discusión lo que tiene que ver en el segundo debate. También informar que lo que tiene que ver con educación híbrida, ese artículo fue eliminado el artículo 102 que tenía que ver con la creación de una empresa de carácter industrial y comercial, de carácter financiero, y otro que para nosotros es básico,
y que quedó desafortunadamente, que tenemos que discutir con el gobierno y que vamos a hacer todos los esfuerzos, tiene que ver con el voluntariado. Creemos que el voluntariado es un mal artículo, vamos a discutirlo de manera tranquila, vamos a ir a los debates que se van a presentar en el Congreso de la República. Y el otro tema que es para nosotros vital es el de los 3 grados de preescolar. Ese artículo ha quedado más allá del tema de la financiación como una responsabilidad del Estado y del gobierno, y además de un compromiso del presidente Gustavo Petro con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y fundamentalmente con los compañeros educadores. Otra circunstancia que es de vital importancia y ratificarla, como le hicimos en el editorial de la semana pasada, es que no vamos a aceptar ningún tipo de prórroga en la salud. Así como dicen que trabajan 24/7, pues que hagan turnos de 8 horas y que se defina de una vez por todas el cumplimiento del cronograma. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, esta semana entrante, el lunes o martes, estaremos entregando al FOMAD una propuesta sobre los pliegos de condiciones y sobre el manual de contratación. Compañeros y compañeras maestras, el otro aspecto que es necesario indicar es el que tiene que ver con las reformas. 3 reformas, la reforma a la salud, en la que compartimos la gran mayoría del texto, porque le lleva la salud a la casa de los colombianos y de las colombianas que nunca han tenido esa posibilidad. Hay una gran lucha en el poder entre los señores de las EPS que siempre han tenido el control de los recursos y que no le pagan a las IPS ni a los hospitales públicos la prestación del servicio, y lo que han hecho es engordar sus chequeras frente a una propuesta democrática de la salud en un Estado social de derecho. La segunda es la reforma laboral, que está en un gran debate, ¿no es cierto? Nosotros estamos enterando, nos estamos conociendo el contenido, al igual que la reforma que tiene que ver con la pensión. Nosotros manifestamos aquí que lo que hay que es plantear y participar en la posibilidad de que mejoren las condiciones pensionales para los compañeros del 1278, que se mantenga el régimen de excepcionalidad para el magisterio colombiano. Compañeros maestros y maestras, el próximo 28 y 29 serán 2 días de iniciación de la negociación con el gobierno nacional frente al pliego de peticiones. Vamos a incidir en que el primer punto que debe ser discutido de este pliego es el que tiene que ver con planta de personal, que tiene que ver con estabilidad laboral de los compañeros maestros y maestras de Colombia. Nos acercamos a un pliego con un gobierno del cambio y la transformación, y la negociación tiene que reflejar un cambio y una transformación. Compañeros maestros y maestras, un feliz fin de semana. Bueno, amable audiencia, compañeros maestros y maestras, comunidad educativa en general, ese era pues el informe de la nota editorial de nuestro compañero presidente Carlos Rivas Segura en materia de lo que es la realidad y el contexto y acontecer de los últimos días en lo que tiene que ver con el tema de la negociación de nuestro pliego petitorio presentado el 28 de febrero y que, como ya lo anotaba el compañero presidente, estará dándose la iniciación de esa negociación el próximo lunes de la semana entrante, 28 de marzo, y 29, lunes y martes, serán días de agitado debate y de agitada controversia para generar a partir de allí los 20 días que por ley son los que deben sucederse en materia de esta negociación. Ha señalado el compañero presidente Carlos Rivas algo que hemos puntualizado aquí programa a programa, y es el tema que constituye, lo hemos dicho y lo reitero, compañero Daniel y amable audiencia, la espina dorsal de todo lo que se acuerde en materia educativa tiene que estar sujeto y ajustado a la reforma ya no estructural sino constitucional del Sistema General de Participaciones. Este hecho quedó suscrito en el artículo 188, que pudo ser adicionado y aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, del gobierno de Iván Duque. Exactamente, el día 3 de mayo del 2019 se insertó
ese artículo 188 en el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía como objetivo crear la Comisión para la Revisión del Sistema General de Participaciones, comisión de alto nivel, o si se quiere, comisión tripartita, donde deben participar el Gobierno Nacional representado en los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Planeación Nacional, pero también debe concurrir el Ministerio de Salud y Protección Social, así como también el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del Interior, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la Federación de Municipios, Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos. Este conjunto de gremios y de representantes del gobierno tienen la ingente responsabilidad, Daniel, de concertar una política pública que posibilite soslayar esa gran brecha en materia presupuestal que hoy arrastra más de 20 años en el Sistema General de Participación. Esperamos pues que a partir de este 28 y 29 de marzo se vaya gestando de manera articulada y sosegada, pero con mucho ahínco, el hecho de que se pueda reformar a nivel constitucional el Sistema General de Participaciones de una vez por todas. Porque ya sabemos que el gobierno que antecedió a este incumplió completamente esa tarea, como también incumplió una serie de el 80%, si se quiere, de los acuerdos pactados en el pliego de negociaciones pactado con el gobierno Duque. Hay que señalar aquí que los pliegos se presentan cada 2 años y que sistemáticamente los gobiernos que antecedieron al gobierno del cambio burlaron completamente lo acordado. Ojalá y tengamos la posibilidad de construir sobre lo poco que se ha construido con los gobiernos anteriores y podamos de una vez por todas impulsar el verdadero cambio social que demanda la educación en Colombia. Daniel. Bueno, mire, usted decía algo muy claro, y es que con respecto a no me voy a meter en la parte del Sistema General de Participaciones, porque usted lo ha dicho, y eso se necesita de una reforma constitucional a través de un acto legislativo que modifique nuevamente los artículos 356 y 357 de la Constitución. Y sobre todo que se le inyecten los recursos, porque es que puede haber modificaciones como quiso hacerlo el ministro de Hacienda anterior, y él lo que decía era que esa bolsa que está ahí había que volverla a reestructurar, o sea, con la misma necesidad que tenía la bolsa de SGP, se iba a reestructurar, o sea, si a mí me daban tantos billones... Hacer un reparto de lo mismo... Hacer el reparto con la misma plata de la pobreza, exactamente. Si hay 10 billones de pesos, pero esos 10 billones de pesos necesitas son 15, entonces lo que digo, si a ti te daban 5, ahora hay que quitarte 3. Entonces eso no tiene sentido. Y ese es el hecho que se requiere. Y partamos, ¿y por qué queremos decir eso? Y luego vamos a seguir repitiendo, porque toda la semana nos preguntan que cuándo viene el aumento. ¿Cuándo viene el aumento? Mientras no se finiquite, o sea, no se termine la negociación, porque hay 2 tipos de negociaciones en este momento. La negociación estatal, que es que aglutina a todos los empleados públicos, y la negociación, vamos a decirle, de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional, que solamente para los maestros. Entonces, de ahí estamos esperando exigirle al gobierno por lo mínimo, porque es que un punto, Milad, la gente piensa que son 5 pesos, es billones, un punto. Entonces nosotros queremos es que se dé un punto aparte del IPC y podremos por lo menos cacarear otro punto mínimo con la mesa estatal. Entonces, si son 20 días y se va a comenzar el 28 de marzo, quiere decir que el primer 20 días terminaría el 28 de abril.
Y si se prorroga, estaríamos hablando del 28 de mayo. Y luego ahí esperaríamos a que la función pública saque el decreto de aumento salarial, que lo vendrá sacando por allá a mitad de junio, y ya han pasado las novedades, la fecha de novedades. Yo le he dicho a las personas, antes de junio no estamos recibiendo el nuevo salario. Ojalá lo recibiéramos. Así es. Hay que decir que en materia salarial, como usted lo anota, Daniel, y hay que ser precisos en eso para que la gente lo entienda. Ya usted trazó más o menos lo que debe ser el derrotero de la negociación en los días hábiles que están dispuestos. Los ejecutivos de FECODE están planteando el hecho de ir publicando victorias tempranas. Las victorias tempranas van a ser los avances en los cuales se pueda consolidar un ejercicio de diálogo y concertación en los temas que se van a discutir. Si lo que se avanza inicialmente, que sabemos que no va a ser así, que el primer tema no va a ser el ajuste salarial. Oye, el primer tema no va a ser, y en caso de, dado de que se diera, hay que considerar acá que tienen que emitirse las resoluciones por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio para que pueda hacerse efectiva la instauración de una nueva tabla salarial. Usted lo acaba de señalar. Hay una negociación estatal que aglutina a todos los sindicatos en la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ellos, en el historial del 2014 al 2022, negociando con el gobierno el incremento salarial, han logrado sobre el IPC, que es lo que legalmente está establecido, un aumento del 9.6%. Ojo, estoy hablando de 2014 a 2022. Por su parte, FECODE, vea, y esto es lo que hay que resaltar aquí para que la gente que está por allí rasgándose las vestiduras y diciendo qué hace Asodegua, qué hace FECODE, me voy a desvincular de uno, me voy a desvincular del otro. Eso es lo que quiere el gobierno. Eso es lo que quiere el gobierno, pero mire, ¿cuál es la importancia de nuestros sindicatos y de la lucha en la calle? Hombre, FECODE, con el ahínco de sus afiliados y de los que salimos a poner el pecho a la brisa y al sol en la calle, a pelear por nuestras reivindicaciones, hemos logrado 17 puntos porcentuales más que los logrados por la Central Unitaria de Trabajadores en la Mesa Nacional, en el historial del 2014 al 2022. Es decir que hoy, a corte del 2022, el grueso del Magisterio Nacional, esté afiliado o no esté afiliado a FECODE y a Asodegua, alcanzó un 26.6% de incremento salarial, que no lo teníamos. Oiga, yo quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Recuerda usted que hace poco salió una información en donde había un concepto del Consejo de Estado en donde los trabajadores que no estuviesen sindicalizados no podían recibir la misma no podían gozar de las conquistas? Sí, pero y nosotros hemos rechazado desde Asodegua y desde FECODE esa postura del gobierno. Pero mire que muchos maestros entonces, para no meter otro gremio, estaban chillando que si eso fuera posible, los que no están afiliados iban a demandar porque le están vulnerando el derecho a la igualdad. Eso no es posible. Esa es una contradicción y queremos llamar poderosamente la atención de esa gente que no va a las marchas, que no va a las asambleas, que no va a los mítines, que se dé cuenta que es en la calle donde se reivindican los derechos. O sea, no van a las actividades sindicales, no cotizan para mantener los sindicatos porque son los sindicatos que están luchando, porque la gente pasa, los directivos pasan, pero queda la organización. Quedan las agremiaciones. Sí, no aportan nada, pero sí se benefician las luchas. Así es. Bueno, son las 9:16 de la mañana. Recordarle a la amable audiencia que este programa radial es reproducido en directo originalmente en la cabina de Cardenal Estéreo San Juan en su dial 91.7, en su dial 94.7 en San Juan, amplificado en el dial 91.7 para el resto del departamento de La Guajira y departamentos vecinos, en toda la plataforma digital de esta prestigiosa emisora y de su casa comercial de medios, así como también es reproducido en directo por las emisoras Iguaraya Estéreo, Hato Nuevo Estéreo, Bacanísima Estéreo, La Voz de Ranchería y Uniguajira Estéreo. Hay que dar los créditos, con todo lo que tenemos unos contratos con ellos para que dar los créditos para que lleguen a cada uno de los rincones importantes de La Guajira. Usted ha dicho, Iguaraya Estéreo es en Uribia. Sí, señor. Hato Nuevo Estéreo es en Hato Nuevo. Así es. Bacanísima Estéreo en Manaure, igual que Acuaro Estéreo. Tenemos La Voz de Ranchería en Distracción y Uniguajira en Riohacha. Son
Son 1, 2, 3, 7 emisoras que nos están multiplicando la información, pero además estamos próximos, esperamos que lleguemos a un acuerdo con una emisora en Maicao. En Maicao, sí señor, porque tenemos esa audiencia ahí cautiva. Bueno, son las 9:18 y este es su espacio radial, Azodegua Informa. Bueno, como habíamos programado en nuestra parrilla inicial, vamos a tener ahora el complemento del informe nacional a cargo de la compañera María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de la aguerrida Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. María Eugenia. Inicia la negociación del pliego de peticiones entre FECODE y el Gobierno del Cambio. El próximo 27 de marzo se inicia la mesa de negociación y se instala inmediatamente el proceso. Situaciones relevantes como son la salida del viceministro de Básica y Media y la renuncia de la secretaria general del Ministerio de Educación, movimientos desde el Ministerio que sin duda alguna son el preámbulo del proceso, precedido además por los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que impactan de manera directa esta negociación. Todo el Comité Ejecutivo de FECODE constituye la comisión negociadora y tendremos unas vocerías. Desde el principio, nuestro objetivo es lograr y publicar victorias tempranas, todas ellas invocando el principio de la progresividad. Cada jornada de negociación contará con la comunicación al Magisterio colombiano y los primeros 20 días planteados por la ley para negociar se cumplirán en el mes de mayo del año 2023. Los ejes de cumplirán en el mes de mayo. En jornada única, tema absolutamente complejo, que ésta se sustente de manera pedagógica, atendiendo a las realidades, los contextos, con todas las condiciones previas requeridas. Escuchen bien cuáles son las condiciones para que pueda existir jornada única en una institución educativa: infraestructura, dotación, tecnología, planta de personal, de docentes, docentes administrativos, servicios generales, docentes directivos, alimentación escolar, transporte escolar, servicios públicos, bienestar estudiantil. Eso significa que donde no existan estas condiciones no podrá implementarse la jornada única. Otro elemento que nos llama la atención y que queremos resaltar es la creación de la planta de personal en propiedad de docentes de apoyo pedagógico y el personal especializado para fortalecer y materializar el desarrollo de la educación inclusiva. En el eje de salud, prestaciones sociales y FOMAC, queremos subrayar la celeridad a todo el proceso de pliegos para la nueva contratación en salud. Así también que se normalice inmediatamente el proceso de afiliación definitiva de todo el magisterio colombiano al fondo de prestaciones. Así también que se ponga al día el pago del pasivo prestacional y las deudas que los entes territoriales tienen con el FOMAC. En este preámbulo de salud tenemos que contarle al magisterio colombiano que la Contraloría General de la Nación acaba de aceptar la auditoría externa a todos los operadores de salud radicada por FECODE. Así también se adelantará en lo inmediato una comisión de alto nivel de salud para hacerle seguimiento estricto e inmediato al cumplimiento de todos los contratos. Se convocará con todos los actores respectivos. Además, con urgencia, se convocarán a todas las oficinas de prestaciones de los entes territoriales de todo el país con el objetivo de exigir normalidad, celeridad y eficiencia en el funcionamiento del sistema humano, en la recepción de solicitudes
de prestaciones sociales y de igual manera la celeridad en su reconocimiento y pago. Hacemos un llamado al Magisterio colombiano a estudiar, a apropiarnos, a conocer, a discutir nuestro pliego para defenderlo. Así es pues que respaldamos absolutamente nuestro pliego de peticiones, respaldamos la negociación y vamos con toda, porque FECODE somos todas y somos todos. Bueno, acabamos de escuchar el complemento del informe nacional a cargo de la compañera María Eugenia, que hace parte de esos dos defensores y representantes nuestros ante el FOMAC a nivel nacional, conjuntamente con el compañero fiscal Domingo Ayala Espitia. Y bueno, para resaltar del informe que acaba de presentarnos nuestra secretaria de Género, yo quiero puntualizar, Daniel, en el hecho de esa auditoría, ¿no?, a los servicios médico-asistenciales a través de los operadores en salud. Pero ojalá que sea una auditoría para poder, de alguna manera, ejecutar acciones que demanden sanciones por el incumplimiento a los pliegos pactados en lo que es los términos contractuales, porque sabemos y tenemos hoy denuncias claras a través de 4 audios que hemos recogido de pacientes y usuarios beneficiarios del sector salud a nivel magisterio en el departamento de La Guajira y más concretamente entre Fonseca y San Juan, que nos dicen, hombre, la IPS Florecer y la General del Norte están incumpliendo los términos de condiciones contractuales. Y defender el fondo, defender el hecho de que ese régimen especial se mantenga, son situaciones importantes a tener en cuenta en la actual negociación, Daniel. Miren, las auditorías que hacen parte de los acuerdos anteriores y que está en la ley 91, son buenas, podría decir el término, si realmente obliguen a los que están cometiendo los errores o las malas prestaciones de los servicios a mejorar, a cumplir, óigase bien, los contratos y los pliegos de condiciones firmados, porque es que ellos firman unos pliegos, unos contratos, pero después los incumplen. Entonces nadie le está diciendo que se salgan fuera de los límites jurídicos que han firmado, sino que cumplan lo que ahí está contemplado. Entonces, ojalá esas vedurías que se den, pero no vamos a hacer como hacen las auditorías aquí, no como llaman eso, cuando la alcaldía hace un contrato y nombra a un auditor interno, a una que va a verificar la obra. Interventor. Y resulta que el interventor lo pone el contratista. Es el yo con yo. O sea, no tiene sentido de que la auditoría que se le va a hacer a las entidades médicas que están prestando los servicios vayan a ser sacados por ellos mismos. Entonces tenemos que ser gente externa, como siempre lo ha solicitado FECODE, para que pueda ser imparcial. Y en ese sentido, pues bienvenida esa auditoría, porque se ha disparado nuevamente la queja, y sobre todo la queja de los medicamentos. Pero no solamente con eso, se han disparado las quejas en la prestación de los servicios médicos, pero queremos hacer claro y un llamado, compañero Milá. No queremos esas críticas de comadres de pueblo, que la gente, los maestros hacen se ponen a decir en las esquinas o en el recreo. O en las cadenas de WhatsApp, Daniel. O en las cadenas de WhatsApp, pero resulta que no nos escriben y no nos mandan formalmente las quejas para nosotros poder hacer entonces esa denuncia ante los órganos de control. Sí, señor. Decir también que para cerrar ese capítulo ahí del informe nacional y en materia de salud, ya FECODE dijo no a la prórroga, pero lo que estamos viendo es que no hay hoy una luz al final del túnel ese oscuro, que es el tema de la nueva contratación en salud. ¿Dónde está? ¿Dónde está que se ha puesto en marcha el proceso licitatorio? ¿Dónde está que a partir del 1 de junio debe entrar a operar un nuevo contrato? Y entonces, ¿qué va a pasar? Es que los términos parece ser que aquí, como dice el adagio, el refrán, echa la ley, echa la trampa. Aquí se firman unos contratos de prórroga, porque se estipulan la fecha donde deben terminar, porque se entiende que ese tiempo de la prórroga es donde se va a hacer la licitación. Ahí es donde debe ir el proceso licitatorio, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a la ley 91, de acuerdo a la ley 80 de contratación pública, etcétera, de acuerdo a que la otra vez se mencionó lo que
le cayeron facilito. Entonces, nosotros, y todo el mundo sabe que el contrato debió terminar el 23 de noviembre del 2021. Y no hubo nada, se largó hasta noviembre del 2022. Y luego, como no se hizo la licitación, y hoy estamos a 25 de marzo. Se alargó nuevamente hasta el 31 de mayo de 2023. Asodegua informa. Bueno, Daniel, ya terminamos con nuestro primer punto. Vamos a abordar lo que hemos denominado nosotros en nuestra parrilla de titulares, pedagogía del pliego de peticiones y del pliego de negociación de FECODE y el Ministerio Nacional de Educación. Yo quiero iniciar, quiero anteceder al análisis y a la pedagogía que tenemos sobre el pliego de peticiones, pero también hay que hacer acuerdo a una pedagogía que debemos iniciarla, lo que tiene que ver con las próximas elecciones. Yo quiero llamar la atención a un punto fundamental. Es una información internacional que no ha sonado por ninguno de los medios radiales más importantes del país. Y me refiero a la noticia que dio el Fondo Monetario Internacional, que es la reina, la madre, en cuanto a las noticias económicas a nivel mundial. Y es que el Fondo Monetario Internacional elogió, óigase bien, la solidez económica que está presentando este gobierno de Gustavo Petro. Ayer en la mañana oía una emisora prestigiosa, que eso sí es que es muy buena para criticar a este gobierno, que usted no sabe de dónde nos saquen las críticas. Y cuando alguien le habló sobre el elogio que tuvo el Fondo Monetario Internacional sobre la solidez y sobre todo el apoyo que le está brindando a las reformas sociales que piensan usar en el Congreso, pero ya sabemos por dónde va eso. Lo que dio fue acérrimo crítico. Me parece muy bien lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Sí, vamos bien, pero hasta ahí. Pero si hubiese sido lo contrario, que el fondo estuviera diciendo que esta era una pésima economía que tiene este gobierno, mañana, tarde y noche estuvieran replicando. Los ecos fueran de un calado, mejor dicho, pues. O sea, uno no entiende cómo el Fondo Monetario Internacional, que traza las políticas económicas a nivel mundial, le está diciendo a todo el mundo y especialmente a Colombia, este gobierno presenta una solidez económica en su gobierno. Y resulta que usted va y oye las noticias lo que pasa en el Congreso, quieren hundir la reforma a la salud, cuando ya el fondo y las entidades la Organización Mundial de la Salud ha dicho, excelente el proyecto sobre la reforma a la salud que tiene el presidente Gustavo Petro, le ha dicho que es excelente el proyecto que tiene sobre la reforma laboral y que es excelente el proyecto de reforma pensional, pero además un proyecto político, una reforma política para quitar esas 10 mañas tradicionales de corrupción. Fue hundido porque lo esencial que te presentaba ese proyecto para quitar esas 10 mañas politiqueras, los grandes capos de la politiquería no lo aceptaron. Entonces no es que no hay un gobierno que sí pueda hacer, sino que se están obstaculizando todas las reformas sociales. Miren, el caso del proyecto laboral, a mí me extrañó cuando yo leo el informe que saca siempre Vargas Lleras por un medio de comunicación escrita, y donde decía, es que el proyecto es muy bueno para los trabajadores del proyecto laboral. A mí me extrañó cuando yo leo el informe que saca siempre Vargas Lleras por un medio de comunicación escrita, y donde decía, es que el proyecto es muy bueno para los trabajadores. Al gobierno anterior, a los intereses de los grandes emporios económicos del país, es decir, la procuradora no está al servicio. Oiga, no está al servicio del colombiano de a pie. Pero yo pregunto una cosa, si un trabajador está incentivado a trabajar, va a producir más.
Indudablemente, entonces... Si mejora su poder adquisitivo, Daniel. No es cierto que entonces las empresas se vayan a acabar, eso es mentira. Lo que pasa es que le reducen las ganancias, que es otra cosa. Porque antes lo único que ganaban eran ellos, el trabajador siempre con la miseria de su salario. Hoy se beneficia al trabajador porque se quiere dignificar la labor, que es otra cosa. Entonces esperamos que tampoco los incautos sigan creyendo, porque hoy el Fondo Monetario Internacional ha avalado el gobierno del presidente Petro con una economía solidez y además avala las reformas que se están presentando en el Congreso. Bueno, sí, señor. 9:33 minutos de la mañana y este es su espacio Azodegua Informa. Que critiquen su aguerrida voluntad y hay que aplaudir a esa gente tan valiente. Bueno, para ir revisando lo que hemos denominado cómo va el pliego nacional de peticiones, FECODEMEN. Decirles que ese pliego nacional fue presentado ante el Ministerio el día 28 de febrero. Y como ya lo hemos remarcado a lo largo de 2 o 3 programas, y hoy puntualizamos el hecho de que bien en días pasados se había instalado la mesa, esta no empezó a operar como debe ser la dinámica del diálogo para empezar a contar los 20 días iniciales. Y que estos 20 días se van a empezar a contar a partir del próximo lunes. Hay 5 ejes fundamentales, Daniel, en ese pliego. 5 ejes de los cuales cuelgan unos puntos muy, pero muy importantes. Por ejemplo, el primer eje, que tiene que ver con política pública educativa. Y yo creo que programa a programa no vamos a desarrollar más de un eje, porque sería imposible en el corto tiempo que tenemos en la radio. Pero ¿qué decir de este primer eje o primer capítulo del pliego? Decirles que busca en su esencia el reconocimiento de la educación como derecho fundamental, bien común y patrimonio público estatal. Pero sobre todo la financiación de la educación pública, en donde debe reformar el sistema. Allá voy. Ese es el objetivo primordial de ese eje, pero los subejes o la estructura medular de ese eje lo constituye en primera instancia el tema de financiación. Sí, mire, es el punto 1A central único. Lo hemos dicho, que si no, es la médula. Que si no hay una refinanciación del sistema educativo, aquí no vale, hay que hablar más nada. Es que mire, ya le voy a decir, hablar de financiación de la educación es hablar de la necesidad de una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Lo hemos dicho a saciedad. ¿Pero por qué? Porque se pretende recuperar, óigase bien, recuperar 195 billones de pesos, que es la estimación así, palabras más, palabras menos, que han hecho los expertos, de los recursos que se han dejado de percibir desde el año 2001. Claro, eso fue la con el acto legislativo 01, acuérdese usted, gobierno Pastrana. Que creó, recuerden ustedes, la ley 715 del 2001, entonces esa ley crea el Sistema General de Participaciones que deroga la ley 60, que es la que entonces hablaba de los ingresos corrientes de la nación, el situado fiscal. Mire, desde el año 99 hacia atrás no había problemas económicos en los territorios. Situado fiscal. Situado fiscal, sí, y los ingresos corrientes de la nación. Cuando se dio la bolsa, que fue un engaño. Una bolsa común. Fue un engaño porque en su momento es que los políticos y los politiqueros son muy vivos cuando te dijeron a ti y al pueblo colombiano, es que esa bolsa va a ser creciente, porque va a ser el IPC más 1 o 2 puntos dependiendo de la economía. Y resulta que en ese entonces el IPC... yo me acuerdo que llegó hasta el 23%. Porque es que eso es fluctuante, Como puede subir, puede bajar. En ese entonces era del 23% y la gente... Estaba bollante. Pero hoy en día, exceptuando en estos épocas de la pandemia, pero aquí llegó el IPC a 2.5. Sí, señor. Entonces ya ahí sí, por eso le entiendan los compañeros, es que el Sistema General de Participaciones fue un engaño total, en donde en su momento inició con el 23%, pero fue decreciendo hasta llegar al 2.5%, lo cual entonces reducían los recursos, lo que usted habla, de 100... Le voy a hablar concretamente en términos porcentuales. Mire, vea, estamos hablando de un déficit de 195 billones solo para el sector salud, porque es que aquí hay que decir, mire, el Sistema General de Participaciones no abroga recursos solo para educación, perdón. Ojo, ahí está, salud, educación, saneamiento básico, agua potable. Son 4 elementos fundamentales para el desarrollo social de un país y de una región. Pero mire, 21 años. Usted lo ha dicho. Antes de esta reforma,
estaba en un 46.7% del ingreso corriente de la nación para destinación específica para estos rubros. ¿Sabe a cuánto ascendió con la reforma? A 29%. Y luego, fue mermando más. Si no estoy mal, fueron dos reformas. Hay que aclarar. Porque después Uribe La reforma del 2001 fue con Juan Manuel Santos. Si no estoy mal. No, la del 2001 fue con Pastrana. Perdón, el gobierno de Pastrana. Pero Santos era el ministro de Hacienda. Era ministro, sí señor. Entonces, quien impulsó fue eso. Entonces miren ustedes que usted lo ha dicho, del 47% se reduce a 29%, que inclusive el acto legislativo entonces decía que iba hasta el 2007. Era transitorio, igual que el 2 por mil. El 4. No, pero era el 2 por mil, inició por transitorio y llevaba el 4 y de pronto no lo mete más. Luego vino el señor Uribe, que fue del 2002 al 2010, y ya en el 2007, como se terminaba esa transitoriedad, él hace un nuevo acto legislativo y lo pone hasta el 2016. Resulta que ya el 2016 pasó hace rato. Yo no sé cómo están sacando los recursos. Que la gente siempre se inventa sus cuentos. No hay una reforma del Sistema General de Participaciones. O sea, no debería estar el Sistema General de Participaciones porque iba hasta el 2016. Sí, señor, pero mire, en materia educativa, ¿a qué nos hemos visto abocados por ese gran déficit? Hombre, son 7 brechas que existen hoy en el sistema. Primera, acceso universal. ¿Cómo va a haber acceso universal si no hay plata para poder cubrir o ampliar la cobertura? Vamos a invertirlo. La primera brecha, infraestructura. Si no hay ampliación de infraestructura, si no hay mejoramiento de la infraestructura, aquí la tengo. Entonces no va a haber cómo ampliar la cobertura, por lo tanto se reduce. Exacto. Canasta educativa. No hay cómo financiar la canasta educativa. Y sabemos todo lo que se deriva de canasta educativa. Jornada única, plan de alimentación escolar, transporte escolar, todo lo que tenga que ver con eso. Hay unos subsidios que se le dan a la educación privada para cuando tienen estudiantes que no alcanzan la educación pública. Es más el valor en subsidio en las instituciones privadas que en la pública. Sí, señor. La famosa relación técnica, Daniel. Y aquí hay que llamar poderosamente la atención porque esto toca específicamente la planta docente. Planta docente que ahorita vamos a detallar con cifras para ver cómo está y cómo se ha movido la planta docente de 20 años o de 30 años hacia acá. La relación alumno-docente, alumno-grupo, tiene que estar suscrita al tema necesariamente de la infraestructura, por eso es que todos a la especificación de las aulas, a la capacidad instalada que tengan los colegios. Entonces aquí hay mucha tela para cortar. Y no solamente eso, sino se debe estar regida las normas técnicas del espacio que pueda ocupar un estudiante. Y resulta que en nuestro querido departamento los secretarios de educación son muy fáciles cada año decir mínimo 35, parece ser que las aulas son de caucho. Que se tiran y se cogen. Amplían individualmente cuando a nivel internacional hay unas normas que determinan cuál va a ser el espacio que debe ocupar un estudiante en el aula de clase. Mire, vamos a hablar claramente de relación técnica. Colombia fue suscrita a la OCDE por el señor Santos en su periodo de gobierno, en su segundo periodo de gobierno. Y las condiciones en cuanto a relación técnica en los países que hacen parte de esa organización 15. Prestigiosa es de 15. Y aquí hay 40 pelados en un salón. Oye, ¿cuál relación técnica entonces? ¿Qué decir de la educación rural? Esa relación implica en la calidad de la educación. Entonces, le exige que los maestros hagan milagros. Afortunadamente nosotros no entramos en la saga esa de Harry Potter, que es donde están los magos, porque quieren que el maestro genere calidad, genere avances, desarrollo con los estudiantes, pero sigue trabajando todavía como en la época de las cavernas. Sí, señor, y el último ítem de las 7 brechas lo constituye la conectividad. Sabemos que la pandemia develó esa última brecha y mi querida ministra Abudinen la remarcó. Y ya hoy hay un nuevo verbo en el costellano colombiano, abudinear, 70.000 millones de pesos. Eso tiene que ver con la tecnología y resulta que Colombia es un país pero tan desigual que solamente el 11% del país puede tener acceso tecnológico y afortunadamente se hundió. Acaba de hundirse el proyecto de educación híbrida que tiene que ver con lo presencial y lo tecnológico. Entonces, o sea, esos proyectos que supuestamente los elaboran para mejorar la calidad de la educación es totalmente diferente, es todo lo contrario. Cantos de sirena. Sí, porque es que cómo va usted a existir en que haya una educación tecnológica, sobre todo virtual,
cuando no hay las herramientas tecnológicas virtuales. Sí, señor, mire, vea, yo quiero complementar algo en cuanto a relación técnica y a lo que tiene que ver con el hecho de la planta docente. Mire, si miramos estadísticamente desde 1991 hasta el 2023, la planta de docentes oficiales tenía en el 91 220.124 docentes. Oiga, de allí a la fecha de hoy, podemos decir que tenemos alrededor de 320.423 maestros. De ese gran número acumulado de docentes de orden oficial, tienen que atender, oye, una población matriculada de más de 8 millones de estudiantes. Si usted mete eso, estadísticamente una relación técnica, se rompe cualquier esquema, ¿yo? Se rompe cualquier esquema. Aquí hay un faltante de maestros y los gobiernos sistemáticamente han congelado la planta. Repítame el número de cuántos maestros importó a nivel nacional. 320.423. Bueno, de los cuales 109 son maestros del 22, 109.000 maestros son del 2277, o sea, maestros antiguos que están a punto de desaparecer. Le tengo exactamente la cifra, de acuerdo a los decretos. Mire, de toda la planta oficial, hoy 135.625 maestros, el 41.2% somos del 2277 y somos una especie que tiende a desaparecer. Bueno, y ahí es un dato que hay que entrar a confrontarlo, porque hace poco el Ministerio de Educación Nacional planteaba que eran 109.000 y piquito, póngale 103.000, bueno, 110.000 maestros. Bueno, hay una diferencia sustancial allí y hay que mirarla. Por eso, y de los cuales 170, ¿cuánto tiene usted como provisional ahí? Mire, docentes del decreto 1278, tenemos 184.028 maestros que constituyen el 56% de toda la planta oficial. Y en materia de docentes en educadores, hay un estimado de 9.345 que representan un 2.8. ¿Y provisionales? Bueno, en todo ese conjunto se habla de que hay alrededor de 56.000. Es que ahí donde iba 56.000 maestros provisionales. Ojo, es que cada decreto, cada vinculación tiene unos provisionales, porque por el caso del magisterio que el 2277 sale y mete provisionales. ¿Qué pasa? Que ya tenemos más de 55.000, más de 56.000 maestros provisionales, pero resulta que las convocatorias no salen con ese número. Venga y le doy el dato exacto de la última convocatoria. Vea, de todas las plazas provisionales, que son alrededor de 59.545 plazas provisionales. Hoy, ¿cuántas se ofertaron para el concurso? ¿Cuántas se ofertaron? 37.480, o sea que 22.000 plazas provisionales quedaron en stand-by. ¿Y ese stand-by para qué se utiliza? Para el clientelismo político. 29 de octubre del 2023, elecciones, ahí están esas plazas. Sí, señor, sí, señor. Entonces, aquí estamos hablando, como lo hemos dicho, de manera objetiva, de manera veraz, precisa, concisa y con oportunidad de información. Conozco una institución que me dijeron que no, donde hay 70 estudiantes en un salón por una sola maestra y no quieren nombrar a otra maestra. Entonces, ¿cómo le van a pedir calidad y después le echan la culpa a los maestros? Bueno, Daniel, en medio de esta dinámica que el tiempo apremia, vamos a ir, porque vamos a seguir hablando de la pedagogía del pliego de negociaciones y del avance del mismo. Vamos a dejar hasta aquí el tema que todavía no hemos abordado todo lo que tiene que ver con el primer eje. Porque ahí también tenemos que abordar la jornada única. La jornada única, plan de alimentación y todo lo demás. Pero vamos a entrar ya en materia del informe departamental, porque tenemos 4 audios que son quejas en salud, que no podemos dejar que se acabe el tiempo y ponerlas aquí. Antes de entrar en el informe departamental, les recordamos a todos los candidatos que se inscribieron este 22 de marzo para la convocatoria, para la elección del delegado al 22º, o sea, al 22 Congreso General Federal de FECODE 2023-2027, que hoy, sábado 25 de marzo, se cierra el proceso de retiro y modificaciones de las listas. Y se iría hasta las 6 de la tarde, es decir, que si usted, que tiene una lista escrita y necesita hacer cambios y modificaciones, eso sí, a excepción del cabeza de lista, lo puede hacer hasta las 6 de la tarde, porque a partir de las 6 de la tarde se va a dar el sorteo de los números de cada una de estas listas. El siguiente paso, ¿cuál es?
y también se cierra hoy las modificaciones al comité ejecutivo de FECODE, 6 de la tarde, y las próximas elecciones son ambas, tanto de la CUT como de FECODE, irían las elecciones el 26 de mayo de 2023. Pero la CUT inicia el proceso de inscripción de lista de modificación un poco más tarde, es decir, que para quienes vayan a aspirar al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, para quienes vayan a aspirar al Comité Ejecutivo Departamental de la CUT y para que vayan a aspirar al 8º Congreso de la CUT, las inscripciones iniciarían el 10 de abril y se cerrarían el 14 de abril. Entonces estén pendientes porque apenas hoy se va a cerrar las inscripciones, lo que tiene que ver con las elecciones de FECODE, compañero Milán. Sí, muy puntual y precisa esa recomendación y esa información que usted está dando para que se surta de manera muy oportuna y con todo el rigor que demanda esta convocatoria de elecciones, tanto a FECODE como a CUT. Bueno, vamos a abordar ahora, Daniel, el tema o los temas que transversalizan la educación en el departamento de La Guajira el día de hoy. Bueno, lo que tiene que ver con hay algunos informes que se hicieron rápidamente, usted lo ha dicho, lo que tiene que ver con la situación de salud, que sigue aumentando el número de los pendientes, y peor aún, por quejas de los maestros nos dicen que le emiten 3 medicamentos, pero le dan uno y no le quieren dar el famoso desprendible que diga pendiente, porque según ese medicamento ya ha sido descontinuado. Nosotros le hemos dicho a la entidad médica, aunque no haya las moléculas, aunque sea el problema mundial de la guerra con Ucrania, cual sea lo que la INVIMA quitó ese registro, si el médico receta 3 medicamentos y solamente le dan uno, pues tiene 2 pendientes. Ya, si no se consigue a nivel mundial, porque los laboratorios también están haciendo un boicot, eso hay que reconocerlo, entonces debe haber una valoración del paciente por el médico para que determine qué otro medicamento puede cumplir las mismas funciones que el que ya está descontinuado, y no es la dispensadora o el dispensador de medicamentos que tiene que hacer cambio. Sí, señor, no tiene el arbitrio médico para hacerlo. Vamos a aprovechar, Daniel, usted que toca ya el tema médico, para escuchar las quejas que fueron presentadas a través de audios. Vamos con las quejas médicas. Buenas, mi nombre es Kelina Restrepo, docente del municipio de Fonseca. Pues he tenido un percance. Yo aparté desde la semana antes pasada una cita con odontología en la Fundación Florecer y para mi hija y para mí. Entonces me la asignaron para el día 23 a las 5 de la tarde. Ayer en la mañana recibí una llamada de un funcionario de la fundación donde me están reprogramando la cita para el día de hoy porque la doctora había cancelado la agenda por problemas personales. Yo les puse que no podía en las horas de la mañana porque tengo que cumplir jornada laboral y mi hija pues tiene que estar en el colegio en clases. Le dije, bueno, reprográmamela, me dijo, para la otra semana ya no hay porque está la agenda llena, solo va a atender 2 días y ya está llena. Entonces yo expuse de que, no era problema mío, si había tenido un inconveniente tenía que reprogramar a los pacientes que está dejando de atender. Entonces me daban la cita para el 3 de abril. Me cae la curiosidad y entro con el inconformismo que me genera porque tengo conocimiento de que deben de ser 14 pacientes los cuales debe de atender o brindar el servicio de odontología por parte de la fundación diariamente. Entonces, pues mi inquietud es esta, ¿qué está pasando con nuestros servicios? No nos los están brindando de la manera que es. La situación que se presentó, yo vengo con unos problemas, unos quebrantos de salud. Durante varios días tenía una alergia, fui solicitando una cita prioritaria, no había, me la dieron para 3 días porque, no era una emergencia vital, yo no podía ir al hospital con una urgencia de esa clase, para eso son las citas prioritarias. Cuando llego yo a la cita, el médico había cancelado la agenda porque no podía atender. Entonces, a eso también hay que darle un seguimiento de que los médicos no están atendiendo según las necesidades de los pacientes, sino conveniencia o el manejo del tiempo en particular. Entonces, vamos a darle seguimiento a eso porque
¿Para qué entonces abarcan a todos los pacientes si no pueden cumplir? Bueno, buenas tardes, Milad. Soy Mavis Palacio. Quiero comentarte lo que me está sucediendo. Desde el mes de febrero estoy esperando una autorización de unos exámenes para una cirugía, de los cuales me autorizaron uno. Me lo mandaron vía WhatsApp el 27 de febrero y me autorizaron uno y me mandaron una cita para donde el internista. La cita para el internista era para el día 21 de marzo, la cual tuve que cancelar porque Florecer aún no me ha autorizado los otros exámenes prequirúrgicos. He estado en 2 oportunidades allá y me dice que no lo han autorizado, que lo van a volver a reenviar y que por medio de WhatsApp me envían la comunicación. Ya hoy es 24 de marzo, ya tiene el mes de tener ellos esas órdenes y aún no las he recibido. Se merecen, y es aquel montón de hombres y mujeres. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy con un paciente del Servicio Médico Asistencial de la Clínica General del Norte, capítulo San Juan, y específicamente de la IPS Florecer. Él es un paciente vascular y hace una semana fue atendido por la médico vascular que viene atendiendo a los pacientes de esta índole. Rolando, muy buenos días. Usted fue atendido por esta médico vascular y ¿cuál fue la situación en concreto de la atención médica por medicina vascular? Buenos días, sí, tengo que elevar una queja porque me sentí mal atendido de la vascular, la cual no le toma signos vitales a nadie y todos los pacientes que entramos y salimos con la misma fórmula, compre media, póngase media 20-30 y a nadie le veía la historia clínica, simplemente le decía tiene que usar media y hacer ejercicio. Como sin conocer la historia clínica de uno llega y él mira la historia clínica y ella no mira historia clínica, simplemente se dedica a preguntar por qué viene y listo. ¿No le pone la mano al paciente entonces? No le pone la mano al paciente ni le toma los signos vitales ni ella ni la enfermera. Le pregunto una cosa, ¿cuántos pacientes atendió ese día esta médico vascular? Yo era el paciente número 10 y cuando me vine, porque me vine un poco preocupado porque echaron 4 pacientes que eran los mayores de la tercera edad, pero fue un error porque la enfermera echó una paciente de 66 años porque era la mamá de un médico, fue la primera que echó y la que tenía que La que tenía que hacer pasar para que la atendieran era una paciente que se estaba ahogando. Alba Daza, la profesora Alba Daza con nombre propio. Con insuficiencia respiratoria ahí dentro de la atención. Ahí dentro de la atención y no la atendió de tercero. ¿Y podemos decir que fueron más de 50 pacientes? Un promedio de 25, 26. Yo me vine y llevaba 22 pacientes y habían 4 más según. Ok. 26 pacientes. Creo que le pagan 2 horas. Imposible. Bueno, le pregunto algo puntualmente con relación a lo que usted acaba de comentar, con relación a las medias de la presión 20-30. ¿Cree usted que esta médico puede tener algún interés particular con estas medias? Creo que sí tiene un interés particular porque ella de una vez las ofrecía. Yo tengo las medias aquí, las vendo, económicas, 60,000 pesos. Ok, o sea que si tenemos un promedio de 20 o 25 pacientes y todos deben comprar las medias por sugerencia de la doctora, ¿cuál es el negocio, socio? El negocio es vender. Bueno, de acuerdo a esas quejas, nos quedó faltando una, pero ojo aquí, porque una cuestión es que se esté faltando a la oportunidad del servicio, las 2 quejas iniciales, oportunidad en la atención, y otra es que una médico especialista utilice
utilice su plataforma de servicio como plataforma de venta. Mire, un tema diferente y ojalá lo toquemos en la próxima emisión, y es que la forma tan arbitraria como están los rectores cambiando las funciones académicas de los docentes, están pasando docentes de un nivel a otro o ciclo sin necesidad de haber un acto administrativo y sobre todo violando el perfil y manual de funciones. Bueno, remarcando lo del tema de salud, Daniel, y estas quejas son para hacerle eco y para hacerle seguimiento. El tema de la vascular y el tema de la oportunidad, hay que revisarlo, como también hay que revisar el tema de los pendientes médicos. Oye, en materia departamental, todavía no se surten los reemplazos oportunos y a la fecha hay docentes que se fueron por retiro voluntario y los muchachos están esperando el nombramiento de su reemplazo. Al igual que los traslados. Y la situación de los docentes intérpretes de la normal superior, por favor, solucionen ese problema. Buen día y buen fin de semana para todos y todas. Enlace digital con la región Caribe.